¿Cómo están? Bienvenidos a todos. Dios los bendiga muchísimo. Qué alegría, como siempre, poder estar con todos ustedes. Es una gran bendición poder estar acá. Le damos las gracias por poder estar del otro lado. Invitamos a que puedan compartir este mensaje, este vivo, esta transmisión y bueno, lo compartan con sus contactos, ¿sí? Para que otros sean bendecidos con la palabra de Dios. Seguimos predicando de esta manera, seguimos adelante con la palabra de Dios, no bajando los brazos, porque como siempre decimos, la palabra de Dios no está presa, ¿sí? Le queremos comentar que bueno, tenemos las redes sociales, Instagram, Facebook, Iglesia Cristiana Empezar de Nuevo, para que vayan, sigan la página, sigan todas las novedades desde ahí, y también desde ahí se pueden contactar con nosotros aquellos que no están actualmente en la iglesia o están a lo lejos, ¿sí? Queremos intentar de ser de bendición para sus vidas y poder guiarlos siempre. Si tienen pedidos de oraciones, recuerden que ahí en el chat o en los comentarios los pueden dejar. También los invitamos a que se suscriban al canal, ¿sí? Queremos que este canal crezca, no por algún tipo de número, sino para que más personas reciban la palabra de Dios. Y la verdad que, bueno, todo esto es un mundo de publicidad, así que esto es así. Siempre hacemos publicidad para Dios en este caso, para que su palabra pueda seguir llegando a más vida y la palabra de Dios justamente bendiga a cada más vidas. También ahí abajo en la descripción van a encontrar algunos links que son links de Mercado Pagos para ofrendas. Siempre aclaro que son, a pesar que hay dos links que le pide un número exacto, y no es porque nosotros lo pidamos, sino porque es la opción que me dio. En el caso que usted quiera dar algún tipo de ofrenda de cualquier monto, hay un CBU ahí, aquellos que lo quieran transferir a la cuenta de Mercado Pago a través de una aplicación de un banco, lo que sea, ¿sí? Siempre hago esta aclaración porque es muy importante. Aquellos que por ahí, los creyentes lo sabemos, los creyentes sabemos que le tenemos que dar a Dios, que la ofrenda es de Él, los diezmos son de Él, pero aquellos que por ahí no han entregado su vida al Señor y tienen estas cuestiones en su corazón, por eso me gusta aclararle que si usted no va a dar de corazón al Señor, porque quiero que sepa que se le da al Señor, ¿sí? No lo haga porque esto nunca es una obligación. La Biblia dice que no se haga por necesidad, ni por obligación, ni por tristeza, sino que se haga de corazón. Y es muy importante que esto se comprenda. Si no es de corazón, es preferible no hacer para no llevarse un mal concepto en su corazón, ¿sí? Siempre me gusta aclarar esto. Dicho esto, vamos a ir a la palabra del Señor, que todos están preparando esta palabra. Están ahí, mando un saludito a toda la familia que nos ven, a la iglesia local, Empezar de Nuevo. Así que bueno, hoy vamos a empezar una serie, vamos a hacer una serie de estudio acerca del libro de Santiago. Y es un libro muy interesante, donde Dios nos va a bendecir muchísimo y nos va a hablar de una manera impresionante. Y hoy vamos a estudiar Santiago capítulo 1, del versículo 1 al 11. Y el mensaje de hoy se titula Fe y perseverancia en las pruebas. Así que busque su Biblia y vamos a ir narrando versículo por versículo. Santiago capítulo 1, versículo 1 dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Bueno, en este caso comenzamos con un saludo de Santiago, pero es muy importante esto que comienza en el versículo 1. Primeramente hablarte de Santiago, que Santiago es medio hermano del Señor Jesucristo, ¿sí? Pastor de la iglesia de Jerusalén. Y Santiago comienza su libro
diciendo que habla a todos los creyentes de todo el mundo. Y eso es muy importante porque es un libro que habla a todos los creyentes, por lo cual vamos a ver cómo debe vivir un cristiano y qué actitudes debe tomar en diferentes ocasiones de su vida. Así que es muy interesante y vamos a aprender muchísimo. El versículo 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué Santiago nos dice que tengamos gozo en medio de las pruebas? Es muy interesante esto, porque si nosotros nos ponemos a pensar, no es la primera reacción que nosotros tenemos cuando pasamos una prueba. Justamente tenemos otro tipo de reacción. El tema acá es que tenemos que discernir qué quiere decir la palabra gozo, a qué se está refiriendo con gozo. Bueno, específicamente el texto nos está mandando a confiar en el Señor en medio de las pruebas, porque claramente, si no tenemos confianza en el Señor, que el Señor proveerá conforme a las circunstancias que estemos atravesando, no vamos a tener gozo. El gozo viene, a pesar que nosotros hay un lado humano que siente algo, pero en el espíritu sentimos el gozo, porque tenemos la confianza que el Señor hará su obra en medio de la prueba. Y eso es muy interesante poder entenderlo. ¿Sí? Por eso dice, estén confiados en medio de la prueba, que la prueba le dará el gozo, ¿sí? La alegría de decir, Dios va a hacer todo esto, ¿no? Dios va a hacer algo en nuestras vidas. Así que si no estamos confiados, no estaremos gozosos. Y es muy importante discernir la palabra prueba, porque hoy en día en las pruebas a las que Santiago se está refiriendo, claramente está hablando en otros tiempos. Las pruebas que nosotros atravesamos hoy, muchas no la han vivido en el tiempo pasado, y muchas del tiempo pasado no la hemos vivido nosotros, porque son diferentes tiempos, y eso es muy importante poder discernir, ¿sí? Los cristianos en otro tiempo, obviamente que primeramente si uno dice que tiene pruebas en lo económico, ¿qué le podemos decir de la gente de otros tiempos? No gozaba de todo lo que nosotros gozamos hoy en día. Y nosotros hoy en día gozamos de muchísimos privilegios que muchas veces no valoramos. Miren, aunque parezca muy tonto, yo le voy a decir que si usted tiene un lavarropa en su casa, usted goza de un privilegio muy grande. Cosas que en tiempo pasado no lo gozaban. Ellos tenían que ir a un río, a un mar, a poder lavar su ropa en ese tiempo. Así que cargando su canasto y ahí iban. Son tiempos muy distintos, pero no es el punto al que voy, sino que las pruebas, obviamente que había diversas pruebas en ese momento, pero Santiago mandaba a los creyentes a que se mantengan confiados en el Señor cuando se pasen diversas pruebas, pero las pruebas de ese momento eran que ellos eran perseguidos como cristianos. Nosotros podemos ver en Hechos 5 que algunos de sus discípulos eran maltratados por predicar el Evangelio de Cristo. ¿Sí? La palabra dice que después de que lo maltrataron, ellos salieron gozosos y siguiendo predicando el Evangelio. Obviamente hay que saber discernir eso. O sea, en el momento del látigo no hay gozo porque está recibiendo un golpe. Pero después de terminar eso, hay un gozo y seguir haciendo lo que Dios te mandó. Entonces, la pregunta es, ¿por qué alguien soportaría algo tan grande, una prueba tan grande? Esto es un punto clave. ¿Por qué se soporta ese sufrimiento? La respuesta es la siguiente. Lo que pasamos exteriormente nunca va a tener nada que ver con lo que está gobernando nuestra vida interiormente. Es decir, si nosotros nos metemos en escena de lo que Hechos 5 nos comenta, de que eran maltratados por predicar a Jesús, y imagínense, por más que hoy nuestras pruebas sean otras, imagínense que usted está recibiendo latigazos.
El amor de Dios supera esas pruebas. El amor de Dios, la fidelidad de Dios, nos hace en ese momento pensar, por muy doloroso que sea la prueba, que fiel es el que nos llamó, fiel es el que está con nosotros, que su amor es más grande que cualquier dolor, que cualquier sufrimiento, que cualquier cosa que podamos vivir. Y es muy importante discernir eso, porque en el medio de la prueba nosotros no discernimos eso. Entonces, si nosotros empezamos a discernir quién es el que me está mandando a confiar, quién es el que me dice regocijate porque voy a hacer algo en tu vida, es aquel que mandó a su hijo en la cruz, aquel que vino, que murió, que resucitó, que tiene paciencia con nosotros, que tiene amor, que tuvo amor, lo tiene un propósito en nuestra vida, aquel que a pesar que fallamos constantemente, está ahí todos los días. Entonces no lo está diciendo cualquiera confía, por muy dura que sea la prueba, ya sea una enfermedad, una prueba de cáncer, de muerte, una pérdida de un ser querido, luchas en la familia, lo que sea. No es cualquier persona el que te está diciendo, de hecho no es una persona, es Dios, tu creador, el que te está diciendo que confíes. Y es muy importante porque Dios nos va a hablar a través de este libro y cada capítulo de que Él se manifiesta en cada prueba y Él quiere hacer una obra en medio de cada prueba, ¿sí? El versículo 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Acá vemos una mente conocedora. ¿Por qué digo esto? Porque el versículo 3 comienza diciendo sabiendo, es decir, que como creyente tenemos el conocimiento pleno de saber por la palabra que la prueba produce algo en nosotros. Porque miren, la palabra está diciendo que la prueba de vuestra fe, prueba, ahí afirma la primera razón de la prueba. Está afirmando la primera razón de la prueba. Es decir, nosotros sabemos que lo que estamos viviendo, algo se está probando. En nuestra fe, algo está pasando. Entonces, hay un propósito en medio de la prueba. Hay una razón, hay un motivo en medio de la prueba. Ahora, muchos se preguntan, ¿por qué Dios considera probar constantemente nuestra fe? Es necesario que Dios pruebe nuestra fe. La razón de las pruebas son variables. Por ejemplo, si nosotros vemos en el libro de Job, muchos creyentes conocen este texto, ¿por qué Dios permitió que Satanás trajera una enfermedad en la vida de Job? Algo probó, porque Dios le está diciendo a Job, Job es íntegro, Job es, él me reconoce, él no me negará. Y la palabra dice que hasta su mujer lo negó y lo incitó a que maldiga a Dios, pero él no lo hizo. Él dijo, voy a confiar en Dios solamente cuando me pase las cosas buenas. ¿Por qué no voy a confiar en Dios cuando me pase lo malo? Yo se lo estoy parafraseando, ¿no? Y es muy interesante porque aplicamos la fe solamente que en sí no es aplicable del todo. Aplicamos la fe solamente cuando todo va bien y no es así. Andamos por fe y no por vista, dice la palabra. En todo momento andamos por fe, en los buenos y malos momentos. Entonces, añadiendo a esto, que es lo que está diciendo, la prueba de nuestra fe, dice que produce algo en nosotros. Primeramente que la fe crezca, pero obviamente como tenemos que esperar algo, y en esa espera tenemos que soportar algo, hay algo que se tiene que aplicar, que aparece en los momentos de sufrimiento, que es la paciencia. La paciencia solo es aplicable en momentos de sufrimientos y aflicción. Porque el significado de la paciencia quiere decir la capacidad de soportar el sufrimiento y el mal. Entonces nosotros se está produciendo esa paciencia en nosotros porque tenemos que soportar eso,
porque estamos creyendo que Dios va a hacer algo en medio de esta prueba. Dios algo nos va a enseñar, Dios se va a glorificar, Dios va a hacer algo en nuestras vidas. Y es muy importante eso. Versículo 4 dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Acá estamos viendo una voluntad dócil. Es decir, necesitamos ser dóciles. Personas que acepten, que dejen, que permitan que el Señor haga su obra. El Señor siempre va a estar con nosotros en medio de las pruebas. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nosotros, obviamente, suframos algún tipo de daño. Jamás. Pero Dios no puede hacer su obra completa en nosotros y por medio de nosotros si nosotros no somos dóciles. Si nosotros no dejamos que el Señor haga su obra completa. El Señor dice que nos quiere hacer perfecto, quiere hacer todo completo en nosotros, pero nosotros se lo tenemos que permitir. Y el momento de la prueba es esencial. Es cuando aprendemos a confiar en medio de las pruebas. Nos regocijamos en ellas y vamos a comprender que nuestro Padre Celestial las usa no para dañarnos, sino para fortalecernos, para perfeccionarnos. Por lo tanto, cuando pasemos por una prueba, nos vamos a motivar, nos vamos a regocijar y lo vamos a aceptar, porque lo vamos a ver como algo beneficioso, lo vamos a ver como algo parte de un propósito en nuestras vidas. El versículo 5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche, y le será dada. ¿Por qué menciona la sabiduría? ¿Por qué de hablarnos de la fe, de la perseverancia, de la paciencia, del gozo, de repente pasamos a la sabiduría? ¿Por qué nos viene de repente Santiago y dice: aquel que esté a falta de sabiduría, pídasela a Dios? ¿Qué tendría que ver la sabiduría en medio de todo esto? Bueno, déjame decirte que hay muchos creyentes que tienen el conocimiento de la palabra de Dios, pero cuando llega un momento de dificultad o un momento de tomar una decisión, no saben cómo aplicarla, no saben qué decisión deben tomar. Por eso es que la palabra de Dios está diciendo: aquel que esté a falta de sabiduría, pídasela a Dios. Entonces, esto es muy importante poder discernir, porque algunos confunden la inteligencia con la sabiduría, y son dos cosas distintas. La inteligencia es saber el conocimiento de lo que la Biblia dice en este caso, pero la sabiduría es aquella que te hace saber cómo utilizar o aplicar ese conocimiento. Te lo voy a volver a repetir. La inteligencia es tener el conocimiento de lo que la Biblia dice en este caso, o tener la información de tal cosa. Pero la sabiduría es cómo saber usarla, cómo saber aplicarla. Y es lo que muchos no saben. Es lo que muchos en el momento de la prueba, en el momento que necesitan aplicar, no saben para dónde ir, no saben hacia dónde disparar. Se ponen nerviosos, son impulsados y cometen muchos errores, aún teniendo el conocimiento de la palabra. ¿Pero por qué? Porque, miren, ante tal circunstancia, ante tal prueba, es importante buscar a Dios a la hora de tomar una decisión. Pedirle la sabiduría a Él. Por eso Santiago está diciendo: pide la sabiduría a Él. Y no solamente eso, sino que Santiago te está afirmando que Él te dará la sabiduría. Él va a responder a esa sabiduría, a esa guía que vos le estás pidiendo, conforme a la circunstancia que estés atravesando. Porque es importante que cuando pasemos una prueba no nos quejemos: ¿por qué Dios? O lo primero que se hace, hasta incluso, no porque esté mal, o sea, los líderes de las iglesias estamos para guiar, pero yo siempre aconsejo a los hermanos:
¿Buscaste a Dios primeramente en oración? No te digo que no vengas a mí en este caso o a tu líder de célula, o sea, pero ¿buscaste a Dios en oración? ¿Estuviste orando? ¿Buscaste la palabra? O sea, busca la respuesta a Dios, porque si Dios en su palabra dice que si le pidas a Él y Él te dará la guía, es que Él lo va a hacer. Pero algunos buscan como el camino más fácil a veces, ¿entendés? Vamos al que por ahí tiene el conocimiento, pero no, Dios para eso tiene una relación contigo o quiere tener una relación contigo. Vos le pedís y Él te dará la respuesta. Es así de sencillo. Y el versículo 6 dice lo siguiente: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Lo que claramente está diciendo que pidas, pero no dudes. No dudes. Si Santiago se atreve a decirnos que no dude, es porque hay personas que dudan. Entonces él te está diciendo, pedí con fe, no dudando. No seas un incrédulo. La razón de aquellos que dudan pueden ser por diferentes motivos. Quizás creen que no van a ser oídos o que Dios no responderá a tal cosa, a tal situación. E incluso, miren lo que les voy a decir, algunos creen que los pequeños detalles Dios no lo va a responder porque consideran que, no sé, por ahí es una tontería, pero no. Si su hijo viene y le pregunta algo, por mucha que sea una tontería, como a veces quizás los chicos pueden hacer preguntas que no tienen sentido, pero yo considero que usted se va a tomar la molestia en enseñarle, en responderle. Lo mismo es Dios. Dios no deja a sus hijos sin respuesta. Es por eso que Él nos dice, no dudes, no dudes. Pídale a Él porque Él va a saciar toda respuesta espiritual. Él siempre va a responder. Y el versículo 7 dice, no pienses, pues, que tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Lo que está diciendo acá, que aquel que duda, no confía en el Señor, no va a recibir de parte del Señor. Es la realidad. Porque es como un muro, ¿entendés? Necesitamos la fe, que es la única que agrada a Dios, ¿sí? Y versículo 8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es interesante, dice, el hombre, o sea, se está refiriendo al ser humano, no solamente al hombre. El hombre de doble, el ser humano de doble ánimo, ¿sí? ¿Cómo se imagina usted a una persona de doble ánimo? Es decir, que en un momento está todo motivado, pero llega un momento que está caído bajo, o sea, no tiene fe, no tiene esperanza. Entonces, el ser humano de doble ánimo es aquel que afirma ser creyente, pero su conducta es una conducta que muestra la conducta de un incrédulo, prácticamente. Porque cuando pasa una prueba dura, acude a los recursos humanos y no confía en el Señor, no busca ayuda de parte del Señor. Entonces ese es el tema, que cuando llega el momento de la prueba, se desanima. Ahí está, o sea, por ahí cree en el Señor Jesús, pero no hay una vida de fe en el Señor Jesús. Cuando usted ve a alguien decaído, deprimido, no, mi hermano, mi hermana querida, amigo que me estás escuchando del otro lado, te sientas como te sientas, tenés que siempre confiar en el Señor, siempre, y en el momento de las pruebas donde más se tiene que confiar en el Señor, donde más hay que correr a sus brazos, donde más hay que buscar su ayuda y no buscar los recursos humanos, porque la Biblia dice que maldito el ser humano que confía en otro ser humano y que no confía en el Señor, pero bienaventurado aquellos que confían en el Señor, dice la palabra de Dios. Necesitamos confiar siempre, en medio de cada prueba, en el Señor. Y vamos a leer del versículo 9 al versículo 11 que dice: el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba.
porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia, así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bueno, Santiago acá claramente nos está mostrando personas de un espíritu humilde, ¿sí? Es muy importante saber que sin importar nuestra posición económica, debemos ser humildes y humillarnos delante del Señor. Así que en el versículo 9 está mencionando a un hermano en la fe que económicamente es pobre, pero le está diciendo claramente, exaltate. ¿Por qué le está diciendo exaltate? Porque sos rico espiritualmente, porque si lo tenemos al Señor, lo tenemos todo, tenemos su palabra, lo tenemos todo. Entonces le está diciendo, exaltate por eso, porque ser rico espiritualmente es mucho mejor. La palabra nos dice de qué nos sirve tener todos los bienes de este mundo si nuestra alma se pierde en el infierno, claramente. Después habla a un hermano que sí está bien posicionado económicamente, ¿sí? Que obviamente los cristianos, algunos tienen el error de creer que los cristianos no podemos estar bien económicamente. No, al contrario, los cristianos podemos, al igual que todo el mundo, podemos estar bien económicamente si es la voluntad del Señor. Existen otros tipos de temas que muchas veces los enseño, cómo crecer, cómo emprender. Lo único que sí el Señor nos manda a guardar nuestro corazón, que es lo que justamente trae una enseñanza a través de esto, es que el dinero, las riquezas, el poder de la riqueza no sea nuestro refugio, no sea nuestro Dios. Ahí sí estamos en un problema grave. Por lo tanto, a este hermano que es rico económicamente, lo guía en humillación, porque claramente es un creyente que es rico y bendecido físicamente en todos los materiales, pero también es un hermano expuesto a las pruebas. La cual que a través de ella lo que le está diciendo Santiago es que en medio de esa prueba en la cual está expuesta, el Señor le enseñará a tener un carácter adecuado, siempre que él esté reconociendo que la ayuda viene del Señor y no de sus riquezas. Entonces lo está mandando a la humillación, a reconocerlo al Señor como su único sustento. Mayormente unas personas que tienen recursos económicos, materiales, siempre dependen de eso. Y siempre, aunque tengamos recursos o no, debemos depender del Señor. Y eso es muy importante. Hermanos, desde el versículo 1 al versículo 11, que es lo que venimos hablando en este mensaje, vemos en cada prueba que Dios está queriendo hacer algo a través de ella, ¿no? Enseñarnos a depender de Él, fortalecernos cada vez que nos humillamos ante Él en la oración, buscando su guía, ser humilde para reconocer que necesitamos la sabiduría divina. Dios en cada prueba siempre actúa. La palabra de Dios dice que Él en cada prueba que Él permite, Él sabe qué prueba está permitiendo y sabe hasta dónde lo tiene que permitir. Aunque nosotros creemos que muchas veces no lo podemos soportar, cuando alguien dice que no lo puede soportar es porque no está buscando al Señor. Cuando vos decís, no, es suficiente esta prueba, es porque no estás confiando, no estás orando, estás queriendo superar la prueba por tus propios medios, cosa que no vas a poder lograr, cosa que no vas a poder hacer, jamás. Pero cuando confiamos en el Señor, sabemos que el Señor, como dice su palabra, a cada prueba Él sabe hasta cuándo nosotros podemos resistir y cuándo no. Y a cada prueba Él dará una salida. A cada prueba Él dará una respuesta. Siempre Dios, por muy trágica que sea una prueba, por muy trágica, y te lo voy a decir, quizás son pruebas de enfermedades, pruebas de pérdida de un ser querido, pruebas de muerte, y te nombro esto porque
para nosotros los seres humanos es lo más grave, por así decirlo. Pero Dios siempre trae algo. Dios siempre quiere enseñarnos algo. Porque ese es el lugar donde Dios nos va a perfeccionar. Si nosotros queremos ser llamados por Dios, queremos que Dios nos bendiga, queremos que Dios use nuestras vidas, queremos que Dios haga nuestras vidas, todas personas son probadas. De hecho, a nosotros, a los líderes de la iglesia, a los que estamos discipulando, nos manda a probarlo a los discípulos. Yo a todos los que están trabajando a mi alrededor son probados todo el tiempo. Y muchos de ellos me están viendo en este momento, porque la Biblia dice probar a todos los espíritus. Todos son probados en todo momento. El Señor lo hizo. Por lo tanto, todos somos probados de parte de Dios. Todos vivimos todo tipo de pruebas. Pruebas que tienen un propósito para los que confiamos en Dios. Pruebas que Dios va a hacer que de nosotros salga lo malo y nazca lo bueno. Pruebas en las que somos formados a tener el carácter de Jesús. Pruebas que nos hacen que nuestra paciencia sea súper grande, que nuestra fe sea pulida como el oro, como dice la palabra, que sea grande nuestra fe, que no sea chica, que siempre confiemos que nuestro Dios es más grande que cualquier prueba. Es importante entender eso. Dios es más grande que cualquier prueba que nosotros podamos atravesar. Por lo tanto, por medio de este texto que hemos leído, el Señor nos manda a confiar, que eso es lo que nos va a mantener en gozo en medio de las pruebas. Añadiendo a eso, se va a producir una paciencia increíble. Si tú te pones a pensar en la paciencia, ¿cuánta paciencia tiene el Señor con nosotros? Más de la que tú y yo nos imaginamos. El Señor nos manda a perseverar, porque en medio de la perseverancia, aquellos que perseveran van a ser los que realmente vean la respuesta de Dios, vean la gloria de Dios, vean el poder de Dios manifestándose en sus vidas, viendo que sus vidas se fortalecen cada vez más y más y más. Pero necesitamos en cada momento que nosotros estamos atravesando, como dice Santiago, buscar la guía divina, la guía de Él. A veces nosotros tomamos decisiones por nuestras propias cuentas sin buscar la dirección de Dios. Y es por eso que nos terminamos dando la cabeza contra la pared. Así que mi querido amigo, mi querido hermano, hermana, iglesia, yo quiero orar en esta noche. Quiero guiarte a que oremos, a que creamos en el Señor y a que busques al Señor, porque no solamente es esta prédica, sino vas a ser como esa persona de doble ánimo, ¿entendés? Está buscando un recurso, fuera que esto viene de parte de Dios, pero a veces la gente no tiene una aferración a una prédica a decir esto viene de parte de Dios, sino que lo recibe del humano. De mí no recibes nada, ni de ningún predicador, ni de ningún pastor. De que recibe es del Señor, porque es su palabra y no la mía. Y es su palabra la que hace la obra, cuando nosotros la atesoramos en nuestro corazón, cuando nosotros confiamos en ella. Así que esta palabra, en este inicio de este estudio del libro de Santiago, el Señor obviamente que nos irá exhortando en los siguientes capítulos, pero hoy nos exhorta, que la palabra exhortar muchos la toman como retar, pero en realidad es animar, ¿sí? Nos anima a confiar en medio de las pruebas, a que estemos aceptando cada prueba y siempre estando atentos porque el Señor va a hacer algo. Si hoy estás atravesando por una prueba, primeramente confía en el Señor. Confía en el Señor, que eso te va a dar gozo en la prueba y te va a mantener perseverante y paciente para esperar lo que Dios va a hacer. Estate atento, porque Dios va a hacer algo. Si vos confías, Dios va a hacer algo sobrenatural. Dios siempre hace algo en la vida de sus hijos, porque Dios, las pruebas, jamás las va a usar para dañar a sus hijos y a sus hijas. Jamás. Siempre le va a sacar un buen provecho. Siempre de lo malo, Él construye algo bueno. Siempre Dios termina enseñándonos algo.
Dios termina perfeccionando algo en nosotros, sacando algo malo. Dios siempre termina haciendo algo, porque Él quiere hacer su obra completa. Él nos llamó con un fin y nos quiere preparar para toda buena obra. Así que confía, espera que Dios va a hacer algo. Estate atento. Ya tenés que creer que Dios va a hacer algo. Tenés que estar con esta actitud en el medio de la prueba de decir, Dios va a hacer algo. No ser la persona de doble ánimo que se disgusta en el momento de la prueba, sino confiar. Y sobre todas las cosas, buscar la divina guía de Dios en todo momento. Amén. ¿Qué le parece si oramos? Yo te pido que si me estás viendo solo, bueno, ora conmigo. Pero si están en familia, oren juntos. Pero oren. No se queden mirando la pantalla, ¿sí? Como viéndome orar. La idea es que oremos. Oremos en fe, oremos confiando en el Señor, que vamos a ver una respuesta de parte de Dios. No una respuesta que nosotros anhelamos, sino una respuesta de parte de su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. ¿Sí? Orá conmigo. Y antes de orar, primeramente, que si no entregaste tu vida al Señor, o te apartaste por X pruebas, por X dificultad, primeramente decirte que por medio de esta palabra, quizás te diste cuenta que todo te supera, porque los cristianos tenemos prueba, al igual que la gente del mundo. ¿Cuál es la diferencia de lo que vine hablando, que seguramente te habrá dado cuenta? Que nosotros confiamos en el Señor y depositamos nuestra confianza en el Señor, y de Él viene la ayuda y de Él viene la victoria. Y eso es quizás lo que una persona que no está en el camino de Dios puede sentirse solo o sola, o que se ha apartado, porque cuando uno se aparta no está bajo la cobertura de Dios. Entonces, no te digo que vengas al Señor porque Él te ayudará en las pruebas. Te digo que vengas al Señor porque necesitas al Señor en tu vida, primeramente por la salvación, para que no te pierdas en el infierno, sino que reconozcas al Señor como tu refugio, como tu ayuda primordialmente. Porque te diste cuenta que por medio de esta palabra, porque ser una persona de doble ánimo, por ser una persona que no vive en fe en el Señor, sino que lo busca solamente cuando lo necesita, entonces hoy querés que Cristo sea tu todo. Porque el mensaje del Evangelio no se trata de satisfacer necesidades, se trata de una persona, que es la persona de Jesucristo. Y si vos hoy lo querés recibir en tu corazón, o si te has apartado y decís yo quiero volver al Señor, primeramente quiero orar por aquellos que quieren entregar su vida al Señor, por aquellos que se han apartado. Y después orar por todos los creyentes, por las pruebas que están atravesando. Así que, si querés entregar tu vida al Señor, orá conmigo. Y no solamente es importante lo que digas, sino que lo que creas en tu corazón, como dice la palabra de Dios. Así que dilo creyendo y dile: Señor Jesús, yo te entrego mi vida, te entrego mi corazón, y yo vengo a ti porque tú eres mi mayor necesidad. Tú eres mi creador, tú lo eres todo. Te acepto como mi Señor y como Salvador de mi vida. Te pido que vengas a mi vida, me limpies de mis pecados, me restaures y me sanes. En el nombre de Jesús, si te has apartado, dile: Señor, hoy vengo a tus brazos sin excusas. Señor, me he enfriado, me he apartado, mi corazón está lejos de ti. Aunque mi mente tiene conocimiento de ti, mi corazón está muerto. Yo te pido que tú lo revivas. Te pido que me salves. Te pido que me recibas en tus brazos nuevamente. En el nombre de Jesús. Señor, ahora quiero orar por los creyentes. Quiero orar por la iglesia local y por todos los creyentes que me miran. Señor, aquellos que estén atravesando por pruebas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Yo te pido ahora, Señor, que tú te glorifiques conforme a las pruebas que ellos estén atravesando. Pero sobre todo, Señor, que tú le des la sabiduría en estos momentos que ellos están viviendo, para tomar la decisión correcta, para no acelerarse, para que las preocupaciones no los lleven a tomar malas decisiones. Señor, desciende con la sabiduría de tu palabra. Díselo conmigo: Señor, necesitamos tu sabiduría. Necesitamos la guía de tu palabra. Ven, Señor.
Revélate ahora, Señor, en cada mente, en cada corazón que me está viendo en este momento. Que tú le des la respuesta que ellos necesitan. Pero hoy, de parte del Espíritu Santo, vengo a decirte esta palabra. Confía. Confía porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Confía en el Señor. El Señor me dice que te digas que confíes. Porque si Él ha dado a su Hijo, Él no te va a dejar. Porque Él ha prometido no dejarte y no desampararte. Jamás Él hará algo para perjudicar a sus hijos. Así que, Señor, en el nombre de Jesús, hoy depositamos nuestra confianza en ti en medio de las pruebas que atravesamos. Hoy confiamos que por muy trágica que sea mi lucha, mi prueba, yo sé que tú darás la salida. Yo sé, Señor, que tú ahora, Señor, recibo el gozo por medio de tu Espíritu Santo, porque el gozo me dará la paciencia para esperar tu respuesta. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es la confianza de lo que esperamos, aunque no lo vemos y aunque no lo hemos recibido, lo seguimos esperando confiadamente porque sabemos que lo vamos a recibir. Señor, ayúdanos a perseverar, ayúdanos a confiar. Ayúdanos a que tu palabra nos exhorte en todo momento, en los momentos que dudamos, en los momentos que decaemos. Porque queremos confiar plenamente en ti, Señor. Sin importar nada, tener el espíritu humilde para poder buscarte y reconocer que necesitamos de ti. Hoy nos humillamos y nos doblegamos ante ti, reconociendo tu soberanía y tu poder. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Yo te animo a todos, tanto como a los que han hecho la oración de fe, que han aceptado al Señor, aquellos que se han apartado y se han reconciliado con el Señor, y tanto como a los creyentes, a la iglesia local, que oren. Terminada la reunión, sigan buscando al Señor, sigan buscando respuesta de parte de Dios, porque solamente en Él la podemos hallar. ¿Sí? Así que no olviden compartir este mensaje, no olviden poder suscribirse, siempre darle un me gusta, siempre comentar, ¿sí? Así que nada, a compartir la palabra de Dios a todo el mundo, ¿sí? Que es una palabra muy interesante, que necesitamos tener la fe y la perseverancia en medio de las pruebas, siempre sabiendo que nuestro Dios traerá respuesta a nuestras oraciones, y algo grande va a ser en medio de estas pruebas, porque Dios siempre tiene un propósito. Espero que se haya sido de gran bendición y que se haya entendido la palabra de Dios. Los amamos y los bendecimos. Chao, bendiciones.